Buenas noches. Siempre digo, hay que acomodar antes, después se te complica la cosa. Así que qué lindo es poder estar un domingo más compartiendo, ¿sí? Con nuestros hermanos, poder compartir y poder alabarle al Señor, que en definitiva siempre se dice que la adoración que tuvimos en la semana, cada uno personalmente la venimos a hacer en conjunto, ¿sí? El domingo es una adoración en conjunto de aquellos que ya practicamos en la semana. Así que si tuvimos tiempo devocional, oraciones, cantamos al Señor, eso lo venimos a volcar, ¿sí? El domingo en este lugar. Así que qué lindo es poder cantarle al Señor y adorarle a Él. Hoy el título que le pusimos es Héroes de la Fe. Y si vamos a ver, hay todo un capítulo que es Hebreos 11 y vamos a leerlo después por completo, así que lo pueden ir buscando. Pero ahí tenemos un sinfín de nombres o un montón de nombres que fueron héroes de la fe y estuvieron, sí, hombres y mujeres de Dios que hicieron cosas, pasaron cosas, enfrentaron problemas y estuvieron en diferentes dificultades, sí, pero por la fe que tuvieron salieron adelante, sí. Este no es una lista de Marvel, ¿sí? Porque hoy también tenemos una lista amplia de Marvel donde están todos los héroes, ¿sí? Superman, tenemos ahí a Iron Man, tenemos a todos estos héroes, ¿no? Pero nosotros tenemos, ¿sí? De parte del Señor hay héroes que son héroes de la fe, ¿sí? Y vamos a hacer algo ahí en el primer versículo, va a explicar qué es la fe, ¿no? ¿Sí? Dice, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que voy a pedir, para explicar esto, voy a pedirle a Dani que me venga a ayudar en algo. Vamos a ver qué es lo que estamos diciendo, ¿sí? ¿Qué es la fe? Y después arrancamos con el mensaje. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bien, vos vas a cerrar tus ojos, ¿sí? Y vas a caminar de acá para allá, ¿sí? Y te voy a poner algo, pero tenés que obedecer a mi palabra. No podés abrir tus ojos, ¿sí? Bien, cerrá tus ojos. No abra por nada, ¿sí? Bien, bien, camina. Alto. Ahora da un paso largo. Paso largo, levantá los pies. Bueno, seguí caminando. Date vuelta. Volvé. Alto. Levantá tus pies. Alto, un paso largo. Seguí caminando. Bueno, listo. Puedes abrir tus ojos y sentarte. Eso es parte de la fe. Es decir, estos hombres y mujeres que vamos a leer después, ellos caminaron en algo que no veían. Es como estar con los ojos cerrados y decir, tengo que caminar. El Señor me dijo que tengo que ir para allá y en ese transcurso hay problemas, hay pruebas, hay obstáculos que tengo que hacer, pero el Señor me dijo que con Él no voy a llegar. ¿Qué les parece? Ah, ¿con el Señor sí llegamos? Amén. Obviamente que llegamos con el Señor, entonces estos hombres y mujeres de fe, ¿por qué están escritos ahí y lo podemos llamar héroes de la fe? Es porque estuvieron como a ojo cerrado, como a tientas, confiando en el Señor. Estuvieron esperando en el Señor, ¿sí? Y dice que es la fe, la certeza de lo que se espera. Lo que estaba esperando Dani era no caerse, ¿no? Era la idea de no caerse, ¿no? Esa era la misión de Dani, era no caerse. Eso estaba esperando. ¿Y en quién confiaba? En que yo le diga que pare, que alce el pie, ¿sí? En eso él estaba esperando, ¿sí?
que yo le pueda hablar. Y tenía la convicción, ¿sí? Primero me dijo, confío en vos. No sé cuánto confiaba, ¿no? Porque me reprochó ya de antemano, ¿sí? Y muchas veces eso también es lo que hacemos al Señor, ¿eh? Señor, yo te sigo, pero a ver, Señor, si te pone las pilas, ¿no? ¿Cuántas veces le decimos eso al Señor? A ver, Señor, yo confío en vos, pero dame una prueba, a ver, de tu amor por mí. Vamos a leer, ¿sí? Hebreos 11, y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de lo que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es el galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena del mar innumerable que está a la orilla del mar. El 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre sus extremos de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y por mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés echó
hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como la tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. El 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¡Wow! Qué impresionante toda esta lista de héroes de la fe. Qué impresionante, todos no tenían capa, no tenían algo de decir, bueno, acá un poder sobrenatural. Su único poder sobrenatural era la fe. Su único poder era la fe. Confiar en el Señor a tientas, como estar ciegos y decir, Señor, acá estoy. ¿Y cuántos de nosotros tenemos una fe inquebrantable como tuvieron estos hombres y mujeres? ¿Lo tenemos? Hemos experimentado una fe y decimos, Señor, si tú me envías allá, yo voy. Pero muchos de nosotros dudamos, muchos de nosotros fallamos y por ahí nos da otro aliento de fe, vamos un pedazo, nos achicamos y estamos todo el tiempo así. Pero qué impresionante esta lista, estos hombres y mujeres que fueron personas de una fe inquebrantable. Estuve pensando también cuando leía toda esta lista a los amigos de Daniel, ¿se acuerdan? Que ellos no querían, no iban a adorar, ¿sí?, a la estatua y decidieron ir al foso de los leones, al horno de fuego, perdón, ¿sí? ¿Por qué? Porque confiaban más en el Señor. Y cuando confiaron en el Señor los libró. Es impresionante la fe de Noé. ¿Cuántos años la gente se reía, se burlaba de él? Porque estaba construyendo un barco gigante en el medio de un desierto. ¿Cuántos de nosotros tenían una fe tan grande? ¿Cuántos de nosotros haríamos, bueno, vamos acá, no sé, acá en el patio de la iglesia, vamos a hacer un barco porque el Señor nos habló, que tenemos que hacer un arca y traer todos los animales? ¿Qué diría la gente? Estos están chiflados, estos están locos. Y esto es lo que me imagino
que le decían a Noé, vos estás loco, vos estás chiflado, ¿cómo vas a hacer esto? Pero él confiaba más en el Señor. La fe de Abraham, que le dijo el Señor, levántate, juntá toda tu casa y te vas a ir. Ay, Señor, voy a tener allá vamos a ir, a Egipto, vamos a ir al lugar que yo te voy a indicar. ¿Cuántos de nosotros vamos a vender todas nuestras propiedades? ¿Por qué? Si vamos a vender, porque tenemos otro lugar, ¿no? Y ya vimos el otro lugar, el otro terreno, la otra casa, entonces vendo todas mis cosas y me voy al otro lugar porque ya tengo asegurado. Pero ninguno de nosotros creo que se haría eso de vender todas nuestras cosas. Bueno, Señor, ahora, ¿dónde me vas a enviar? Y ya vendiste todo. Y con la devaluación. Pero ¿cuántos de nosotros tendría esa fe? Abraham lo tuvo. Dejó todo, vendió, dijo, agarro todas mis cosas, mi pertenencia y vamos a caminar hasta donde el Señor nos indique. ¡Qué loco! ¡Qué loco es que recibió una promesa del Señor de tener un hijo con Sara y que al rato o al tiempo, cuando ya estaba grandecito, cuando estaba disfrutando, cuando ya podían jugar la pelota juntos, cuando ya podían hacer algunos trabajos juntos, que le dice, necesito a tu hijo, lo necesito en un sacrificio. Y el pasaje que va a decir, él confiaba que aún el Señor le podía resucitar a su hijo. Él lo mataba, pero él confiaba en el Señor que él podía resucitar a los muertos. Una fe inquebrantable. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa fe? ¿Y por qué debemos tener fe? Anoté algunas cosas, 5 puntos sobre por qué debemos tener fe, hermanos. Y el primero está en el 6. ¿Por qué debemos tener fe? Hoy vinimos a adorarle al Señor, a engrandecer su nombre, a agradarle. Amén. Vinimos a agradar al Señor. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si nosotros no somos hombres de fe o mujeres de fe, es imposible que le agrademos al Señor. Porque dice que el Señor quiere que confiemos en Él, que Él tiene poder. Si no, ¿para qué estamos acá? Para ver que estaba lindo el culto, para ver quién cantó, para ver qué hermano vino. Vinimos a agradarle al Señor y tenemos que tener fe en el Señor. ¿Tenemos fe en el Señor? Amén. Tenemos que tener al Señor porque sin fe, hermanos, es imposible agradar al Señor. ¿Y cuántas veces llegamos a desagradar al Señor? Porque nuestra montaña era más grande. Pensábamos en nuestra cabeza, esto ni el Señor puede solucionar. Y vamos a tener que cantar una canción más, ¿no? Que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña o a ese problema, apartate, correte, porque mi Señor es más grande. Si querés agradar al Señor, empezá a trabajar tu fe. Empezá a pulir, empezá a pedirle al Señor que te aumente la fe. Los discípulos le pidieron al Señor, Señor, aumentanos la fe. A través de la fe recibimos la vida eterna, porque recibimos la vida eterna a través de la fe en Jesús. En Cristo Jesús recibimos la salvación, la vida eterna. Juan 11, 25 al 26.
Dice así, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has vencido al mundo. ¿Ya tomaste esa decisión? Creo que la mayoría de acá ya hemos tomado esa decisión de decirle, Señor, tengo fe en ti. Reconozco que tú eres el Salvador del mundo, que eres el Hijo de Dios, que Jesús es mi Señor. Y decía Cindy, hoy de la cruz, reconocemos que en la cruz, en ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, tenemos salvación. Amén. Confiamos que ahí, desde ahí de ese sacrificio que Jesús había hecho, tenemos salvación. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Creemos que el Señor nos dio vida eterna? ¿Creemos a tientas y así con ojos cerrados? Señor, confío que me diste vida eterna. Amén. Eso solo un cristiano tiene esa experiencia. De decir, cuando parto de esta vida, tengo esa seguridad que tengo vida eterna. Y la voy a pasar en el cielo y la voy a pasar porque el Señor me ha hecho esta promesa y voy con los ojos cerrados. También a través de la fe recibimos sanidad. ¿Cuántos recibimos sanidad a través de la fe? Yo experimenté sanidades a través de la fe. ¿Cuántas veces decimos, Señor, estoy mal? Señor, vamos a orar por un ser querido, vamos a orar por otros. Muchas veces el Señor dice sí, otras veces se dice no, pero el Señor te dice sí y muchas personas en la antigüedad recibieron sanidad y muchos de nosotros experimentamos sanidades en el Señor. Sara, en el mismo pasaje, Hebreos 11:11, Sara era estéril, no podía tener hijos, una edad muy avanzada. ¿Qué solución había para ella? ¿Qué solución tenía Sara? Me imagino que habían probado la 1001, habrían hecho todo lo posible, habían contado los días, habían contado todo para poder quedar embarazada. Y algo no funcionaba, algo no estaba bien. ¿Qué le quedaba a Sara? Primero tomó una mala decisión, ¿no? Acá está Agar, Tomás, mi sierva. Y ya pecaron los dos ahí. Pero lo único que le quedaba a ella era tener fe en el Señor. Era tener fe en el Señor. Confiar en Él. Y dice que recibió por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Tenemos esa fe en el Señor? ¿En aquellas cosas que el Señor nos está prometiendo? ¿Tenemos la fe en el Señor? Seguí confiando en el Señor. Te animo. Quizás venís años orando al Señor por alguna sanidad, por alguna persona, una sanidad por alguien, o alguna sanidad espiritual. ¿Cuántos años estás orando? Pero ¿cuántos años tuvo Sara? Y dice que cuando ya no era tiempo, se le fue el tiempo, se le fue la edad, recibió lo prometido. Porque confió en quien lo había prometido. Cuarto, por la fe nos hacemos fuertes.
El pasaje en el 33 y en el 34 de Hebreos 11 dice que un grupo de hombres que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, perdón, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Nosotros a través de la fe y cuando vamos en oración al Señor, le decimos, Señor, aumentame la fe, porque mi fe está por el suelo. Señor, no puedo, esa debilidad, Señor, esa prueba, ese problema es más fuerte que yo. Y cuando vamos en oración y le pedimos al Señor que nos aumente la fe, ¿qué pasa? Yo pensé que iban a saltar todos así. No, aumenta la fe. El Señor te aumenta la fe y te va a dar fuerzas. El Señor te va a dar fuerzas, hermano. ¿Cuántas veces estuvimos destrozados, pero seguíamos confiando en el Señor y nos aumentó la fe y nos aumentó las fuerzas y conquistamos aquella prueba que teníamos por delante? Y la quinta, aparte de hacernos fuertes a través de la fe, podemos aguantar cualquier prueba. La más difícil, del 36 al 38, otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estos hombres aguantaron, ¿por qué? Otra vez, porque tenían la esperanza, la fe puesta en el Señor. Que el Señor iba a preparar, o está preparando, los iba a preparar, mansiones celestiales. Y muchos de nosotros, o muchas personas que conocemos, aguantan mucho tiempo y aguantan cualquier adversidad. ¿Por qué? Porque tienen la fe puesta en el Señor. Nosotros tenemos la fe puesta en el Señor. ¿Estamos dispuestos a aguantar cualquier cosa? ¿Estamos dispuestos a aguantar cualquier adversidad? ¿Y aún así nuestra fe seguirá en pie? Y la fe es algo que cada uno tiene que trabajarlo. Cada uno de nosotros tiene que trabajar esa fe. Dios espera que sus hijos se acerquen a Él con la certeza de que Él puede socorrerlo. La convicción de que Él puede mover las montañas más duras en nuestra vida. Pero ¿sabían que la fe tiene que ser purificada? ¿Sabíamos eso? Y hay un pasaje que me encanta a mí, y les leo en en NBI. Y esto siempre lo comparto porque para mí fue en los momentos más complicados o más difíciles, fueron los momentos en que el Señor me habla a través de eso. Te estoy trabajando, te estoy purificando, tranquilo, no te desesperes, te estoy purificando. Y Primera de Pedro 1:7 dice así: el oro, aunque perecedero, se acrisola. Acrisolar es purificar al fuego. Si alguien quiere sacar el oro y dejarle más puro, lo derrites, le saca las impurezas, lo derrite, lo saca las impurezas. Entonces el oro se purifica con el fuego. Así también vuestra fe, que tiene más o menos el mismo valor que el oro,
¿no? ¿Qué dice? Así también vuestra fe, que vale mucho más que el oro, al ser purificada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Amén. Así que si estamos en pruebas, estamos en problemas, y creo que todos y todo cristiano lucha cada día con diferentes situaciones, no lo tomes como un castigo del Señor, sino como que el Señor te está purificando para cuando Él venga. ¿Cómo va a ser nuestra fe? ¿De qué manera, qué material va a brillar? Porque cuanto más se purifica el oro, más brilla, más lindo es, más valor tiene. Lo mismo que un diamante. Yo siempre comparo cuando algunos están, cuando le garrotean, cuando están en problemas y no quieren dejar todo, siempre le digo, fíjate un diamante, le digo. El diamante es un pedazo de carbón. Y un carbón que está a mucho calor, mucha presión, mucho peso, se forma el diamante. ¿Cuánto vale un diamante? En peso no darían los números. Pero después viene ya el circonio, porque no aguantó tanto peso y tanta presión. ¿Valdrá lo mismo que el diamante? ¿Y cuánto vale una piedra preciosa? Vamos a alguna chacra y encontramos, ¿no? Y no tiene mucho valor, porque no aguantó la presión. ¿Sabían que todos son del mismo componente de carbón? Pero es cuánto aguantó cada uno. Entonces nosotros tenemos que pasar por pruebas para que nuestra fe se purifique y salgamos más brillante después. Amén. Y que el Señor nos ayude en este tiempo, nos sostenga, oremos unos por otros, cuidémonos en el Señor y vayámonos con el 6, que dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Así que si querés agradarle al Señor en esta semana, pedirle, Señor, mañana en tu devocional, lo primero que hagas en el día, Señor, ayúdame y auméntame la fe en esta semana. Amén. Sí, Señor, Padre Celestial, adoramos tu nombre, engrandecemos, Señor, tu nombre, Señor, y a tu cruz, Señor, a tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz por nosotros. Es el héroe por excelencia, Señor, el que pagó el precio más alto, Señor, que ninguno de nosotros podíamos pagar. Gracias, Señor, porque gracias a ese sacrificio tenemos la salvación y la vida eterna. Y, Señor, gracias que por la fe en Él podemos tener la vida eterna, Señor. Pero, Señor, tenemos que ser sinceros contigo y muchas veces nos falta la fe. Nos acobardamos ante el mundo, nos acobardamos ante las pruebas. Por eso te pedimos, Señor, que nos aumentes la fe como lo hicieron los discípulos. Señor, y ayúdanos, Señor, en las dificultades a tomarlo, Señor, como que estamos siendo purificados por ti. Ayúdanos, Señor, bendice a cada familia, bendice a los que están viajando en este tiempo. Gracias te damos, Señor, por los que estuvieron viajando y volvieron y están bien, Señor. Gracias, Señor, por cada uno, Señor. Y que en esta semana tu bendición esté en cada casa, en cada hogar. Purifica, Señor, nuestras vidas. Y, Señor, aumenta nuestra fe y ayúdanos, Señor, a serte fieles. Te agradecemos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cindy.